te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. 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 A ti. El Señor les bendiga, varones de Maná. Es para mí un gusto compartirles la palabra del día de hoy. El tema que vamos a ver se llama El hombre bienaventurado de Dios. Y para esto vamos a dar lectura a Salmos 1:1 y dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre cristiano es bienaventurado, es un hombre feliz. Por lo tanto, vamos a ver los diferentes puntos que nos menciona este pasaje. El primer punto dice que es una persona feliz. Y nos menciona nuevamente el Salmo 1:1, bienaventurado el varón. La bienaventuranza es saber que aunque estoy mal, tal vez en este momento tengo el favor de Dios y eso debe hacer que mi corazón tenga paz y que seré bendecido. Algunas personas dicen que la palabra bienaventurado significa bendecido 2 veces. Otras personas dicen que 7 veces. Otras personas dicen 3 veces. Pero realmente esto me hace ser feliz a la enésima potencia, donde n es el número de veces que quiera ser feliz. Me hace disfrutar en mi presente, mi futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense, vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículos 7 al 8, donde dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, la bendición empieza cuando confiamos en Cristo. Si tus pecados son perdonados, eres inimaginablemente bienaventurado. Todas estas bendiciones que tienes tienen que ver con Dios. Él da buenos regalos, pero Él es la mayor bendición. Si tienes a Dios contigo, tienes la mayor bendición. Una vez Spurgeon dijo, cualquier cosa que nos haga orar es una bendición. Tal vez ahorita estamos pasando por un momento que nos está haciendo que oremos. Esto es una bendición para nosotros. Fíjate una cosa, si piensas que ser feliz o bienaventurado es tener mucho dinero, te equivocas. Hay personas que tienen dinero y no son bienaventuradas. Mi mayor satisfacción y gozo solo se encuentran en Cristo y su cruz. No hay nadie más en quien yo pueda conocer que exista una victoria completa. Nadie más ha tomado el juicio que yo merecía y pagado por mis pecados. No existe otro en quien se encuentre la verdad y la eterna majestad y la vida eterna.
No existe alguien más que lo abarque todo y posea eterna misericordia, gracia y amor. Solo Jesús. Algunos dicen, dichoso los que tienen dinero, dice el pobre. Dichosos los que tienen hijos, dice la estéril. Dichosos los que pueden viajar y tener muchas cosas materiales, dice el deprimido. En fin, todos desean tener la dicha de algo, de alguien y de poder gozar de ella en esta vida. Dios nos dice que es el solamente Él el que da la felicidad. Por eso debemos de estar felices que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora nuestras oraciones son escuchadas en el cielo y Él está con nosotros. Por eso nosotros somos bienaventurados, hermano. Somos varones bienaventurados. Vamos al siguiente punto. Punto número 2. Y el punto número 2 dice, es un hombre separado del mal. Y nos menciona la cita en Salmos 1:1. Dice, la segunda parte, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí estamos viendo que está mencionando que hay ciertas cosas que este hombre no haría, y son tres. La primera de ellas es que no anduvo en consejo de malos. No andar en consejo de malos. ¿Qué significa eso, hermano? El consejo de los impíos es caminar por la senda de la perdición. Su forma de vida va dirigida por la sabiduría del mundo. No es dirigida por la sabiduría de Dios. Muchos hombres viven según su consejo, según sus creencias, según lo que ellos crean correcto. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros somos bienaventurados. Punto número 2, su punto número 2 que nos menciona aquí dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es el mismo Salmo, Salmo 1:1. Los pecadores pueden vivir de acuerdo a su ignorancia, lejos de Dios. Los pecadores son los que deliberadamente transgreden en contra de la palabra de Dios. Permanecen en su forma de hacer las cosas y demuestran una actitud contraria a lo que Dios pide de nosotros, lejos de su consejo. Tercera cosa que nos enseña que debemos de estar alejados es en el Salmo 1:1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los que comienzan a andar en el consejo de los pecadores están en peligro de acabar en la silla de los escarnecedores. No hay una promoción mayor que esta. ¿Recuerdan ustedes el apóstol Pedro? El apóstol Pedro pasó por toda esta experiencia que estoy hablando, desde andar en el consejo de los pecadores hasta el banco de los escarnecedores. ¿Recuerdan que él se sentó junto al fuego cuando crucificaron al Señor y negó al Señor con juramentos y maldiciones? Mas cuando él se arrepintió y fue convertido nuevamente y se confirmó a sus hermanos que creían en Dios, él fue restaurado. Esta parte me estoy refiriendo cuando digo ni en silla de escarnecedores se han sentado. Hay personas que son escarnecedoras, que se burlan de la palabra de Dios, que tal vez en alguna ocasión conocieron de Dios y ahora se burlan de la palabra del Señor. Un hombre bienaventurado no anda en estos caminos. En el siguiente versículo podemos ver lo que hace un hombre bienaventurado. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es todo lo contrario de los hombres perversos que están alejados de Dios.
Aquí el hombre de Dios bienaventurado busca la dirección de Dios y le dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame por dónde debo de ir, enséñame tus veredas, tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti, solamente ti, esperaré todo el día. Vamos al siguiente punto que nos enseña este pasaje de la palabra de Dios, y es en el Salmo 1:2, dice, es un hombre estudioso, y dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará de día y de noche. Fíjate, un hombre bienaventurado es un hombre que busca cada día el conocimiento de la palabra de Dios, que busca alimentar esa hambre que tiene, medita en la palabra de Dios, se deleita en ella. Cuanto más la deleita, más se deleita. Cuando más la lee, cuando más la aprende, más se deleita en la palabra del Señor. No es un hombre que ignora la palabra de Dios, al contrario, es su deleite cada día saber más de la palabra del Señor. Eh, es un hombre que reflexiona y medita de día y de noche y sigue el consejo de Dios. La meditación en la palabra de verdad es tan necesaria para nuestra salud y fuerzas espirituales como el alimento físico. Como el siervo Elías, ¿recuerdan? Puede que debamos ir una y otra vez antes de ver la nube como la mano de un hombre. ¿Recuerdan al siervo de Elías que lo envió para que estuviera viendo hasta que apareciera como la mano de un hombre? Así nosotros tenemos cada día estar acudiendo a la palabra de Dios para que Él nos dé el alimento de ese día y nos dé fortaleza, y nuestras fuerzas sean renovadas. No hay ningún libro en todo el mundo que dé una cosecha de bendición para el estudiante como la palabra del Señor. Vamos a la siguiente cita. Dice Salmo 119 del 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el siguiente punto dice la palabra del Señor que es un hombre firme. Y viene el Salmos 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí nos está hablando de que es un hombre que es capaz de resistir los vientos más recios, como un árbol que tiene buenas raíces, en contraste con los hombres malos, que dice la Biblia que son arrebatados por cualquier viento, que no tienen seguridad y no podrán quedar en pie ante una tormenta y menos ante el juicio de Dios. Y nos menciona una cita que está en Isaías 40, 23 al 24 y dice así, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Estos son los hombres, hermano, pecadores, que no son bienaventurados, que están lejos de Dios, que buscan hacer la maldad cada día. Esto es su destino. Pero el hombre cristiano, el hombre de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es un hombre firme, un hombre fuerte en Dios. Vamos al siguiente punto. Punto número 5 dice, es un hombre próspero y nos habla también del libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, y dice así, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjate, un hombre próspero, o sea, el varón que busca al Señor es un testimonio vivo y atrayente del poder de Dios. Es un hombre transformado y un hombre renovado por el Señor Jesús. Es un hombre que tiene esperanza, que está lleno de expectativas, porque vive en circunstancias que son favorables, porque Dios está con él.
No es un hombre que vive pensando en que todo le va a salir mal, que nada va a tener éxito, que todo lo que haga va a ser destruido, que siempre le va a ir de una forma que no sea exitosa, con errores, con fallas. No, al contrario, es un hombre confiado y esperanzado en Dios, porque sabe que sus raíces están junto a la corriente de agua, que es nuestro Dios. Mientras otros árboles se ven tal vez secos, se ven que no dan fruto y hasta entorpecidos por la sequía, sus raíces del varón de Dios están siendo plenamente robustecidas, porque están hundidas en la corriente de la verdad de Dios, en su misericordia y en su gracia. Todos aquellos cuyo deleite esté en la ley del Señor son como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Las raíces de la fe y del amor se alimentan con estas corrientes de vida. Así que hermano, si te has desanimado, échale ganas, porque Dios quiere ser tu nombre próspero. Cuando tú confías en el Señor y dejas que tus raíces estén junto a sus corrientes de aguas, tú vas a ser prosperado. Y en todo tiempo darás fruto, y tu hoja no caerá, y prosperará todo lo que tú hagas. Aquí nos menciona una cita en José 1.8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que te decía ahorita, ¿no? Si tus raíces están junto a las corrientes de la verdad de Dios, todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino, pero tenemos que estar junto a las corrientes de agua. Que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley de Dios. Debemos de meditar en él cada día, cada noche, y debemos de guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Vamos a la siguiente cita. Perdón, al siguiente punto. Punto número 6. Es un hombre útil. Dice Salmos 1.3, dice, y su hoja no cae. Fíjate, hay una relación vital entre la raíz y las hojas del árbol. Las raíces secas pronto traen la sequedad de la hoja. Los hombres no pueden ver las raíces de los árboles porque están abajo de la tierra, pero pueden ver las hojas. Y la condición de la hoja nos dice cómo están las raíces. Si las raíces están secas, entonces el tronco se empieza a secar y la apariencia del árbol empieza a marchitarse. Así es en nuestra vida, hermano. Cuando nuestra vida está, nuestro interior está arraigado en Dios, nuestra vida será limpia y plena. Las hojas secas son señales de una vida seca, pero las hojas verdes son señales de un árbol sano y limpio y puro. Cuando nuestro testimonio por Cristo y su verdad sea visible para los hombres, podemos estar seguros que ellos verán que nuestras hojas están verdes, porque nuestra raíz está cimentada en Dios. Es el propósito del Espíritu Santo poner en nosotros la vida de Dios. Así que busca a Dios cada día, hermano, para que nuestra hoja continúe verde y nunca caiga. Seamos hombres útiles, seamos hombres que podamos llevar el Evangelio de Cristo a otras personas, mostrar con nuestro testimonio a los demás que Jesús cambia nuestras vidas y que Él vive y que Él reina y que el Señor ha transformado nuestra vida y podamos dar fruto y agradar a Dios y así alimentar a los hombres a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Pablo los llama frutos de justicia y son todo aquello que produce bien
y es justo ante Dios. Su hoja no cae. Esto significa que da sombra agradable para los cansados, para los afligidos, para los tristes, tal vez los desorientados. Todos ellos hallan refugio y aliento en sus palabras y ejemplo de un hombre útil. Vamos a ver la siguiente cita en Filipenses 1:11. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y viene una cita más en Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es crecer cada día en el conocimiento de Dios, hermano. No quedarnos en el mismo lugar estancados, sino que cada día aprendamos más de su palabra para que nosotros podamos bendecir a otros, como te decía ahorita, a los afligidos, a los tristes, a los desorientados, y que ellos encuentren refugio en la palabra del Señor a través de nuestro ejemplo. Vamos al siguiente punto. Punto número 7 dice, es un hombre de triunfo. Y viene Salmos 1:3 y dice, y todo lo que hace prosperará. Nos está hablando de que hay veces que nosotros hacemos mucho ruido y producimos poco fruto. Como dicen ahí, mucho ruido y pocas nueces. Los propósitos de Dios es que nosotros llevemos a realizar la obra de Dios. Y Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, entonces aquello que hagamos prosperará, porque aquel que ha comenzado la buena obra la llevará hasta su consumación, hasta el día en que sea perfeccionada, hermano. Así que ánimo, tú eres un hombre de triunfo y todo lo que haces prosperará. Vamos al siguiente punto, número 8. Dice, es un hombre conocido por Dios. Y viene la cita de Salmos 1:6 y dice así, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjate, el hombre bienaventurado es un hombre conocido por Dios. La Biblia nos dice que el Señor conoce a los que son suyos. Esto viene en 2 de Timoteo 2:19 y vamos a darle lectura así. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué importante es, hermano, saber que nosotros somos conocidos por Dios, que Él nos está mirando y que estamos delante de sus ojos. Pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque el Señor sabe cuando un hombre está en pecado. Porque no solamente conoce Dios a los que son de Él, sino que Dios conoce también el camino de los malos, que son conducidos a perdición eterna. Vamos a leer una cita más, está en Juan 10:14 y dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí nos está hablando, hermano, de que Él nos conoce, y Él sabe tus necesidades, y sabe tu vida, y sabe por lo que estás pasando tal vez ahorita. Ahí en donde te encuentres hoy, el Señor lo sabe. Así que solamente acércate a Él y dile, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que tú obres en mi vida, me cambies, me transformes y si has cometido alguna falta, aprovecha y dile, Señor, perdóname, cambia mi vida. Vamos a leer una cita más, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una cita más en Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor nos conoce, hermano, conoce nuestro corazón, nuestra vida. Así que yo te animo hoy, sigue adelante, sigue echándole ganas. Él ve tu vida, aunque tú creas que a veces
No eres un hombre conocido por Dios. Dice, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí nos lleva a un punto importante. Dios también conoce a los malvados. Y vamos a ver el contraste del hombre bienaventurado contra el hombre malvado. ¿Cuál es este contraste? Pues aquí se menciona en el Salmo 4. Vamos a leer el Salmo 1.4, perdón. No es el Salmo 4, es el Salmo 1.4 y dice así. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjate, los malos son los pecadores que no sienten deleite alguno ni reverencia por la ley de Dios. Son ley para sí mismos y cosecharán los frutos de su propio pecado y de sus acciones. No son semejantes a un árbol plantado, sino a un tamo arrebatado. Los tamos no tienen ni raíz ni vida en sí mismos. El tamo había tenido una vez una estrecha relación con el trigo y puede parecerse a él en su aspecto exterior, pero es algo muerto y sin valor, y será quemado en el fuego, que nunca se apagará. Como nos dice Mateo 3:12, menciona algo de esto. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo, y en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a leer la siguiente cita que está en Job 11:11 y nos dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Fíjate, el camino de los pecadores perecerá. Como te decía ahorita, el tamo es como el trigo, pero no tiene buenas raíces, se deshace, se arranca fácilmente. De hecho, es tan débil que no tiene poder para resistir ni al viento ni al fuego. Los pecadores son como tamo, son arrastrados por todo viento de doctrina, de opinión popular o del éxito mundano. No tienen conexión con las corrientes de vida de Dios y no se verán aceptados en el juicio ni serán contados con la congregación de los justos. Que dice la Biblia que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos al siguiente punto, hermano. Perdón, a la siguiente cita. Dice así, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, hermano, que lleguemos a este punto, que el Señor diga, nunca os conocí. Tal vez muchas personas dirán, Señor, es que yo oraba, yo asistía a la iglesia, yo en alguna ocasión di mis diezmos o era fiel en mis diezmos, pero nuestras acciones tal vez eran malas. Tal vez nuestro obrar era contrario a la palabra de Dios. Por eso el Señor llegará y dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso debemos de vivir bienaventurados junto a las corrientes de agua viva, obedeciendo a la palabra del Señor. Vamos al siguiente punto. Dice Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El camino de los pecadores tiene que perecer porque es el camino de la soberbia, del placer, de la incredulidad y de el rechazo de Cristo. Es el camino que parece recto al hombre, pero en su final es muerte. Vamos a leer Mateo 15:13, dice así. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La Biblia nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es el contraste, hermano, entre el hombre bienaventurado que ha decidido no andar en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni sentarse en la silla de escarnecedores. El hombre bienaventurado es un hombre bendecido por Dios. Es un hombre que el Señor está con él. Es un hombre feliz, como lo vimos ahorita. Es un hombre que está separado del mal, que no anduvo consejo de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un hombre estudioso y que reflexiona la palabra de Dios. Es un hombre firme porque está plantado junto a corrientes
de agua. Es un hombre próspero que da su fruto en su tiempo. Es un hombre útil porque su hoja no cae. Es un hombre de triunfo porque todo lo que hace prosperará. Y todo esto es porque es un hombre conocido por Dios, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, vivamos como hombres bienaventurados, buscando al Señor cada día, no alejándonos de Él. Vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece ahí donde te encuentras? Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres que vivan para ti, Señor. Hombres que crean en el Hijo, en Cristo Jesús. Hombres que vean la vida de Dios, porque permanecemos en Él. Hombres que se esfuerzan por agradar a Dios, que escapan del mundo y de sus deseos, que les agrada hacer la voluntad del Padre, que valoran el sacrificio que hiciste en la cruz. Ayúdanos a ser hombres que vivamos en esperanza, buscando al Señor cada día. Hombres que meditemos en el consejo de la palabra de Dios. Hombres gozosos en la ley de Jehová, porque es nuestra delicia, es nuestra alegría. Ayúdanos, Señor. Si tenemos algún pecado en nuestra vida, alguna adicción, algo que nos evita buscarte, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos sobre ese pecado, sobre esa adicción. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pongo a mis hermanos, Señor, tu iglesia en tus manos. Ayúdanos para poder ser hombres que vivamos bienaventurados en ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga, hermano, y seguimos orando por los varones. Hasta luego, Señor les bendiga a todos.